aproximadamente unos 25 centímetros y de acá 30 centímetros. Puede ser. ¿Qué otra característica tiene el esófago? El esófago más o menos, en promedio, mide entre 25 y 40 centímetros, es más o menos el tamaño si vamos a ver. Pero ahorita lo vamos a ver. Pero hay algo importante en el esófago. El esófago está compuesto por una mucosa, ¿no es cierto? ¿Y qué más tiene aparte de la mucosa? Una muscular, ¿y qué más? ¿Algo más? Carece de adventicia. O sea, él dice carece de adventicia. ¿Tiene entonces, tendrá seroso o no tiene seroso? No, carece. Sí, tiene. Entonces, eso es importante, ¿no? Que saber de que normalmente las tres capas que existen en todo el tubo digestivo, el esófago es algo especial. O sea, quiere decir de que no tiene serosa. Y el hecho de que no tenga serosa hace de que sea un órgano más frágil que el resto. Entonces los traumas esofágicos son más frágiles. Acuérdense que es un órgano hueco de tránsito, nada más, ¿no? Tiene un esfínter superior que corresponde al cricofaríngeo inferior, ¿no? Y un esfínter inferior que corresponde al cardio, ¿no es cierto? Entonces, que ambos funcionan como esfínter, pero tiene dos capas musculares, igual que generalmente que el intestino, pero carece de serosa. Y hay una cosa que es importante del esófago, que el esófago es el órgano en diámetro, ¿no?, más pequeño de todo el tubo digestivo. El más pequeño. ¿Cuánto aproximadamente es el diámetro del estómago? Es pequeñito. O sea, eso quiere decir de que no tolera un aumento. El aumento mínimo ya del esófago, del diámetro que normalmente tiene, ya está molestando y ya está incomodando. Entonces, eso tenemos que saber, ¿no? ¿Cuánto más o menos? De 3 a 5 centímetros. 3 a 5 centímetros, ¿está bien? 5 centímetros estaría más o menos como, ¿no? 3. 3. 2 a 3. 2 a 2, 5, 4. De 2 a 3. Alguien ahí que enseña anatomía. Sí, también. No hay ninguno que enseñe. Kevin es delegado. ¿Cuánto mide el esófago entonces? Hasta ahora no. 2 a 3 centímetros. No aprobado. Entonces, 2,5 centímetros lo más. O sea que es pequeño el diámetro del esófago. Y eso nos permite no tolerar pues muchas cosas. Por eso vamos a tener sintomatología. Un poquitito nos vamos a hablar del recuerdo anatómico, como dije, ¿no? Es la parte más estrecha del tubo digestivo y pueden comer la faringe con el estómago. Hasta ahí sabemos, un órgano hueco, ¿no? Longitud, lo que han dicho 25 centímetros, es el promedio, pero puede medir hasta 40 centímetros, depende del estómago. Nosotros acá tenemos un fiscal, no sé si lo llegan a conocer, que es chiquitito, que es de 2,10 metros, ese fiscal tendrá 40 centímetros de ojo. 50. No creo que tenga 25 centímetros, porque 25 centímetros sería decir nada más, ¿no? Es tremendo. Tiene un fiscal que está haciendo muy buenas cosas en Cusco, eso hay que reconocer las cosas que hace muy bien. Es un tipo que está supervisando muchas cosas que nunca se supervisaban. Se ha metido en todas las discotecas, en bares, ¿en dónde no se metió? Tiene toda la razón, a mí me parece bien su trabajo. Al colegio de médicos muchos no se han fregado porque su esposa es hija de una de las enfermeras de tal hospital. Nosotros ahí estamos. Un par. 25 centímetros. Padrino. Mañana le decimos. El límite anatómico. ¿Ya? Nosotros vemos externamente, lo vemos por medio de las vértebras, ¿no? A partir de las vértebras lo podemos medir de acuerdo a la si no tenemos. Sexta vértebra cervical y 11ª dorsal, ¿no? Sexta y 11ª. Hasta ahí más o menos es la altura del cardio, donde nosotros estamos empezando con el cardio. ¿Qué otra cosa importante? Tiene varias porciones. Y cada porción se va a portar de una manera diferente. O sea, cuando hay algún proceso tumoral, infeccioso, no es lo mismo el esófago superior que el medio y que el inferior. También los procesos neoplásicos son diferentes. Porque si nosotros nos acordamos el epitelio, ¿cuál era el epitelio del esófago? En una parte. Y después hay una parte donde ya se hace cilindro, ¿no es cierto? Entonces ya el tipo hasta de neoplasia va a ser diferente de acuerdo a dónde está. Eso es uno, ¿no? Entonces tenemos, puede ser cervical, puede ser torácica, y la otra que es la porción intraabdominal en la cual podemos nosotros manejar.
Dos constricciones superior, la que nosotros estamos hablando, que se comportan como esfínter. El esfínter esofágico superior, con el músculo picofaríngeo, justamente es ese, ¿no? Y el esfínter esofágico inferior a nivel del diafragma, que es el cabo. Hasta ahí vamos bien, recordándonos un poco lo que es anatomía. Ahí tenemos, ¿no? Aproximadamente 3,5 centímetros la parte superior, el esófago torácico 20 a 24 centímetros. Acá, si nosotros nos guiamos este cuadro, ya es mucho más que el cuadro anterior. ¿Qué hace? No registrado. Recordatorio. Más tarde. No registrado. Es mejor más tarde. Más tarde hacemos caso. Entonces, tenemos esto. Si nosotros nos fijamos y comparamos con lo que dice anatómicamente, acá ya estamos, ya si medimos 24 35. más 5, por eso les dije, tenemos un promedio de 25 centímetros hasta 40 centímetros, ¿no? Acá tenemos 26 a lo que nos 35. está corroborando. La parte superior, la parte media, el esófago torácico, y el esófago abdominal, que es el que mide aproximadamente entre 3 y 6 centímetros, ¿no? Depende del tamaño del paciente. No. Listo. Ahí tenemos los músculos, distintas fibras longitudinales y fibras circulares, ¿no? Las internas y las externas. Las externas van a ser longitudinales y las otras son circulares. O sea, tiene buen músculo, pero no tiene serosa. No tiene serosa. Y eso va a ser un problema, sobre todo, ¿por qué? Porque acuérdense, cuando uno repara una lesión de esófago, por ejemplo, yo aproximo y el músculo se estira, no tiene ningún problema, entonces aproximo y las probabilidades de fístula son altas, porque no hay algo que me agarre. O sea, no es lo mismo en el intestino donde la serosa me agarra y agarro un músculo más seroso y no hay problema. Pero en este caso agarro y el músculo, lo único que hago, al suturarlo el músculo se aproxima, pero me deja espacios vacíos. Y la posibilidad de dehiscencia es alta en el esófago. Entonces es un órgano de muy difícil manejo para poder suturar, ¿no? Las arterias, ¿qué es lo que irriga? El esófago tiene diferentes, de acuerdo, si es el esófago cervical, si es el torácico o el abdominal, diferentes arterias, ¿ya? De troncos diferentes, desde los intercostales, que salen en la parte torácica, las diafragmáticas, que también le dan en la parte inferior, abajo va hasta la tiroidea, da una rama como para el esófago, o sea, tiene una irrigación de acuerdo al segmento de distinto tipo de arterias importantes. Lo mismo va con la parte venosa. Tienen las mismas, en este caso se llaman los ácidos, y todos van a terminar obviamente en la cava con un plexo importante en la parte inferior, sobre todo cuando se unen con las venas del estómago para formar un plexo venoso, que va a ser importante sobre todo en las patologías hepáticas para las famosas varices esofágicas. Entonces, esto va a ser importante, ¿no? Como para más o menos acordar. Ahí tenemos la cadena ganglionar, va a terminar en la gran vena linfática y en el conducto torácico en ambos lados, y los nervios también que van a ser inervados de acuerdo a la porción de por distintos segmentos, ¿no? Pero hay un nervio importante, dos nervios importantes, que son los famosos, ¿no? Algunos estudiantes de medicina que son los vagos, ¿sí? Entonces, tenemos el vago anterior y el vago posterior. Pero ¿cuál es el vago anterior? ¿El izquierdo o el derecho? Izquierdo. Ya nos acordamos. Claro, ¿no? El posterior es el derecho y el izquierdo sería el anterior. ¿Por qué va a ser importante eso? Porque cuando yo vaya a hacer una vagotomía, tengo que saber dónde está ubicado para poder determinar y hacerlo, porque muchas veces cuando no sé un poco de anatomía me olvido y saco una rama del vago y no hago una vagotomía completa, y mi cirugía no va a ser completa, ya va a tener fallas, como vamos a ver cuando veamos esto, ¿no? Entonces vago anterior, vago posterior, ya en general los síntomas del esófago, ¿cuáles serían? En general, vamos en general, no específico. Disfagia, ¿no? ¿Qué es disfagia? Y la disglusia será lo mismo que la disfagia. Nunca han escuchado el término disglusia, no ponen disglusia y los ponen disfagia.
¿Ya? Hay gente que diferencia lo que es una disglusia versus una disfagia. Disfagia generalmente la dificultad para el pase de los alimentos, no puedo pasar la disfagia. Cuando todavía puedo llegar, o sea, eso es generalmente la disfagia, algunos lo toman para cuando ya es total, o sea, cuando no puedo, ¿no? Y otros le llaman a eso afagia directamente, ¿no? Cuando no hay. Y la disglusia es cuando tengo trastornos al deglutir, nada más, o sea, solamente algún problema, alguna molestia, algún esto, pero puedo deglutir normalmente, o sea, degluto, pero me molesta, me incomoda, a eso le llaman disglusia. En general, si nosotros vamos a la terminología, la disfagia y la disglusia es prácticamente similar, no hay una diferencia. Diferencian por pequeñas cositas algunos, pero en general vamos a terminar el término disfagia, la dificultad para deglutir, ¿no? Para pasar los alimentos. Disfagia. La disfagia puede ser total o puede ser parcial, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Pues la disfagia puede ocluirme para sólidos, pero no para líquidos. Los líquidos lo puedo tolerar, pero los sólidos no. Eso también podría llegar. Disfagia. ¿Qué otra sintomatología que es típica? Hablar de disfagia estoy pensando en esófago, ¿no es cierto? En general. O la parte superior, faringe o algo, pero hay algún problema como para poder deglutir. ¿Cuál sería la otra? Dispepsia. Dispepsia. ¿Está bien? Dispepsia. O la dispepsia sería más abajo. O sea, pirosis. ¿Está bien? Pirosis. ¿Y pirosis qué es? Y la odinofagia. Y la pirosis. Quemazón, Sensación. subjetiva de dolor y el otro es la quemazón que puede llegar. Entonces, podemos tener odinofagia o podemos llegar a tener la otra que sería pirosis, ¿no es cierto? Pero hay una sensación típica, ¿no? Que el paciente te dice cuando tú le preguntas y te dice, ¿sabes qué cosa? Tengo vinagrera. ¿Qué es la famosa vinagrera? Usted no va a decir, el paciente tiene vinagrera, ¿no es cierto? Ya son médicos, tienen que tener una tecnología diferente. ¿Y qué es la famosa vinagrera? La regurgitación. Como producto de esa regurgitación se produce la famosa pirosis. ¿No? Entonces, la pirosis es producto de la regurgitación. Pero nosotros tenemos que poner regurgitación, no le vamos a poner vinagrera. No, la vinagrera es lo que te dice el paciente, obviamente tengo vinagrera típico, donde tiene señor, y es más, tú le tienes que, pero no le vas a preguntar. A veces, yo siempre escucho incluso a médicos que los entrevistan, nos acostumbramos al término médico y nos olvidamos del paciente. Entonces al paciente le pregunta, señora, ¿tiene regurgitación? ¿Disfagia? Ajá. Y el paciente no tiene ni idea de lo que le está diciendo. No, no sé qué me está diciendo, solamente tengo vinagrera. Entonces nosotros, a preguntar, tenemos que preguntar con su terminología. Señora, ¿tiene vinagrera? Sí, te dirá, ah, bueno, eso es otra cosa. Pues no lo vamos a preguntar, ¿tiene regurgitación? No te entiendo, ¿no? Entonces, nosotros nos expresaremos con los pacientes, con sus términos, pero entre nosotros, ¿no? Tenemos que tratar de usar el término médico, ¿no? En lo posible. Entonces, vamos a ver ahí tenemos, ¿no? Disfagia, dolor y regurgitación, que es prácticamente esto, ¿no? Ahí tenemos el dolor. El dolor es, por eso decía odinofagia, que es el dolor tremendo que se hace cuando se está viendo un nudo acá en el esófago y a veces les impide incluso deglutir, ¿no? O sea, tienen dolor y la disfagia, o sea, con la misma molestia, sobre todo a tomar los alimentos. Una vez que pienso que el paciente en general tiene sintomatología esofágica, ¿yo qué tengo que hacer? Estudiar. En esófago, ¿qué estudios tenemos? La manometría. Manometría. ¿Y qué cosa sería la manometría? La contracción muscular, la contracción muscular. O sea, me mide lo que es la parte muscular, ¿no? Manometría esofágica, se llama obviamente. Entonces, ¿habrá manometría esofágica acá en el Cusco cuando, digamos, yo tengo un paciente con una patología esofágica y lo tengo que estudiar? ¿Lo tengo que derivar a Lima, lo tengo que derivar a Arequipa o acá en el Cusco tenemos manometría? Sí, seguro. El seguro tiene. Entonces, tenemos una ventaja. Hay acá todavía manometría y lo podemos usar, ¿no? Entonces, manometría esofágica, parte del estudio. ¿Ya? Después vamos a ver qué pasa con la manometría. ¿Qué otro estudio? Radiografía de tórax. Radiografía paritaria. ¿Cómo se llama? Esofagograma. Sí, esofagograma. Pero en general, un esofagograma solo no existe, ¿no? Porque al ser un tránsito, o sea, mejor dicho, al pasar tan rápido, no me da, generalmente es difícil que me dé una imagen exclusivamente solo del esófago. En general me da imágenes casi de la faringe, del esófago, incluso del estómago, ¿no? Entonces, por eso tiene un nombre. ¿Y cómo se llama eso?
¿no? Por eso le dice tránsito esofágico. También esofagograma es el nombre, pero también le puedes poner también tránsito esofágico o esófago varitado, que es exactamente lo mismo. Son otros nombres. ¿Por qué es importante saber eso? Porque le tengo que yo pedir al paciente y le tengo que escribir. Porque si no le digo, señora, tiene que hacerse un tinte en el esófago. Ajá, y ya, pues, pídame, doctor. ¿Cómo le pido? Si no sé el nombre. Yo tengo que saber el nombre, ¿no? ¿Cómo se pide? Ya. ¿Qué otro estudio? La endoscopía, ¿no? La endoscopía es otro estudio que puedo llegar a ver. Tendría otro estudio más que podría hacer. Ya tengo endoscopía, ya tengo un examen contrastado, ya tengo, ¿qué más han hecho? Manometría, ¿algo más? pH-metría, ¿no? Entonces, pH-metría sería importante para algunas patologías, claro que sí, es importante saber el pH. ¿Por qué? Porque eso probablemente me está produciendo la vinagrera, ¿no? Esa vinagrera me está produciendo algún tipo de alteración, entonces necesito una pH-metría. ¿Qué otra cosa? Ahí terminó, o sea, ahí terminó la pH, ya está, se queda tranquilo. Tomografía. La tomografía, prácticamente en todos vamos a tener tomografía, y también la resonancia es importante, ¿no? Entonces, ver la tomografía podría tener una resonancia. Ahí lamentablemente se acaban mis estudios, porque no hay mucho para hacer. La ventaja del abdomen es que puedo tener un estudio más que se llama la laparoscopía diagnóstica, pero acá ya no tengo. Acá me quedé ahí por la endoscopía y no tengo más para verlo externamente, ¿no? Aunque la mediastinoscopía que se está haciendo también puede llegar a servir a algunas cosas, pero lamentablemente no todos los centros lo hacen, hay que tener experiencia para poder hacer una mediastinoscopia. Pero se hace, sí se hace, ¿no? Con mucho cuidado. El problema de la mediastinoscopía es que en muchas personas les han producido lo que se llama la mediastinitis, y la mediastinitis a veces es mortal, ¿ya? Entonces da ese miedo, ¿no? de entrar, y no es un estudio muy realizado de repente por ese miedo que se tiene, ¿no? Pero podría llegar a estudiar de esa manera. Entonces vamos a ver los procedimientos de diagnóstico que ustedes estaban hablando. Radiología con contraste con eso. Pero fíjense, no solo veo, ahí ya estoy viendo el estómago, o sea, es difícil ver solamente el esófago solo por ser un órgano de tránsito, ¿no? ¿Ven alguna patología ahí, en la primera o en la segunda? ¿Algo les llama la atención? La estimulación. Claro. En ambos lo que llama la atención, si yo digo, si es un órgano pequeñito, ¿no? Y acá ya lo estoy viendo dilatado. Y si está dilatado, para que se dilate algo, tiene que estar en un proceso obstructivo, ¿no? Entonces, acá generalmente hay una patología distal, en la primera que está haciendo que no esté funcionando mi esófago y se esté dilatando, algo está pasando, hay algún problema, ¿no? En esa radiografía. Ya estoy viendo de que no es normal. Lo que han dicho manometría esofágica. Manometría esofágica es importante para ver si tiene algún problema de contracción ese paciente, y que si la placa es anterior corrobora con este paciente efectivamente. La pH-metría, importante, sobre todo en lo que decimos, ¿no? La vinagrera en reflujo, que es lo más importante y es el estudio básico, y sin esto a veces es difícil determinar exactamente qué grado de lesión puede llegar a producir, ¿no? Endoscopía, en la endoscopía puede ser, el otro puede ser una dilatación, acá está encontrado que estoy viendo en la segunda, un cuerpo extraño, ¿no? Ahí hay alimentos, en este caso parece ser un algodón, ¿ya? Que es el paciente probablemente ha consumido, y fíjense qué es el otro, el tercero. ¿Alguien ha visto eso? ¿El tercero qué puede ser? Un esófago de bar. Un esófago de Barrett, ¿está bien? Una esofagitis. Por cáustico. Ya está, ¿no? Entonces hay un montón de diagnósticos, 1, 2, 3, 4, y ninguno lo ha chuntado, ¿no? Pero lo que tenemos ahí es una prótesis expansible, es un pero vamos a ver, está bien. Y el otro ya no, ¿dónde estamos? El otro es una arteria que está sangrando, una vena que está sangrando, así sangra a chorro, y por eso se mueren rápido en las varices esofágicas, y se mueren rápido. Ese es lo bueno de las varices esofágicas, es que el gastroenterólogo en la mayor parte lo soluciona. Y este estudio nos faltaba, que es importante, que hoy en día cada vez tiene más adeptos, ¿no? Que es la ecografía transesofágica o transluminal, acá se dice, ¿no?
¿Para qué me sirve? Generalmente para estudiar y ver todo lo que es pared. ¿Ya? Me da el grosor de la pared, yo si hay alguna patología o algo en la pared. Entonces, para eso es importantísimo, ¿no? Endoscopía doble. Seguimos entonces, ecografía transluminal. Sí, pero endoscopía doble. TAC. Y la otra sería La cápsula. ¿Qué es eso? La cápsula. la cápsula. Pero ¿qué es la cápsula endoscópica que se llama? Caperos. ¿No servirá en el esófago? No sirve. Para el intestino delgado. Es un estudio que está haciendo lamentablemente la cápsula endoscópica con sus limitaciones. Nos sigue sirviendo en lo que es intestino. Delgado. ¿Ya? Pero no nos sirve para lo que es esófago, ¿no? Entonces, existe esto, sí, se ha hecho con toda la idea de estudiar todo el tubo digestivo, pero lamentablemente en esófago, al ser tan rápido el pase, no nos ayuda, no nos sirve, no es bueno. Entonces ahora vamos a ver, hablaremos de 2 enfermedades, hoy y mañana ya completamos el restante, ¿no? Vamos a seguir con esto. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que ustedes lo van a ver y necesitamos hacer un diagnóstico? ¿Por qué estamos haciendo? Algunas enfermedades las vamos a obviar, que son raras, las podemos leer, pero no son tan importantes para ustedes. Lo que queremos en esto, la idea mía es que veamos las patologías con las que ustedes se van a chocar y se pueden chocar frecuentemente y ver, imaginarse qué puede llegar a ser, ¿no? Las enfermedades, las anomalías congénitas sí se van a chocar y es frecuente, sobre todo cuando ustedes vayan en periferia a hacer su serum, su internado rural y todo lo que ustedes quieran en periferia. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a tener bebés. Y es bien común, hay partos que hacen, hay gente que se va a periferia y hacen por lo menos por día 4, 5 partos, 6 partos, se acostumbran. Y ellos son los que reciben, ustedes son los que reciben los bebés. Entonces en el bebé hay cosas que tenemos que hacer para determinar si el bebé cuenta con una enfermedad congénita del esófago, ¿no? Entonces hay métodos que tenemos que hacer. Entonces dentro de las anomalías congénitas, ¿ya?, del esófago, la atresia y la fístula traqueoesofágica son las más comunes que existen, ¿ya? Sobre todo el tema de la atresia. Acá tenemos una clasificación que varía de acuerdo a si predomina la atresia o predomina la fístula y dónde está ubicada, ¿no? Entonces vamos a ver, fíjense en la A, hay una fístula entre la tráquea y el esófago y hay una atresia de esófago en la parte superior. ¿Qué sintomatología va a tener ese paciente? ¿Qué creen? ¿Qué sintomatología puede tener? Va a tener vómitos. Vómitos. Saliva. Cialorrea. Cialorrea. No, saliva no es vómito, sino se llama cialorrea. Cialorrea. Una cialorrea. ¿Y qué otra Y cosa? va a tener ahí. ¿Qué otra cosa tiene? Si hay una fístula, ¿qué pasa si nosotros nos ponemos un poquito, nos atoramos y se nos entra algo de líquido, lo mínimo, a la tráquea? ¿Qué hacemos? Tos. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Tos. Va a tener cialorrea y va a tener tos. Entonces, eso ya me orienta a que el paciente puede llegar a tener algún problema de fístula. Es el primero. Vayamos en el segundo. En el segundo, ¿va a tener tos el paciente? No. Pero sí va a tener la cialorrea. En la tercera. Va a tener Cialorrea y todo. No. En la otra es prácticamente una fístula. No hay mucho de atrofia. Entonces el paciente va a poder deglutir, ¿sí? Pero parte de esa devolución, de acuerdo al orificio fistuloso, si es pequeñito, va a pasar mínimo. Y probablemente tenga tos en determinadas ocasiones, y ese es el paciente que más tardíamente se hace diagnóstico. Es aquel paciente que tiene las tos diurnas toda la vida y siempre tos y tos y tos, y uno no sabe por qué tose tanto, ¿no? Pero son pacientes que se diagnostican tardíamente. Los dos primeros los diagnosticamos rápidamente, pero el tercero no lo hacemos el diagnóstico. ¿Por qué? Porque pasa. Le dan la leche, pasa, ¿ya? Y el paciente tose después de un tiempo, después de unas horas, puede toser un poquito, no tiene más problemas, ¿no? Porque su fístula es pequeña, salvo que la fístula sea grande. Si es grande, evidentemente todo el contenido se va a ir hacia la tráquea y el paciente puede tener problemas, sobre todo neumónicos, ¿no? Problemas pulmonares. La D prácticamente es una fístula entera, o sea, el paciente, la saliva que se está metiendo al pulmón. Lo poco que le da a la mamá en ese momento, directamente se mete al pulmón. Ese es el cuadro más grave y más rápido que tenemos que solucionarlo, porque es el que más problemas me va a traer más rápidamente, ¿no? La D.
Y en el otro tenemos fístula, Doble fístula. prácticamente no hay atresia, una fístula doble, ¿no? Arriba y abajo. La que me va a molestar va a ser la superior, que se va a comportar igualito que el D, exactamente igual, con la única diferencia de que este tiene más porción de esófago que ¿Cómo la el otro, pero la clínica va a ser exactamente Ahí. la misma, ¿no? Ahí tenemos, es lo mismo, ¿no? Estamos las mismas tipos, con solamente otro esquema, ya diferente, donde tenemos los distintos tipos de atresia. Entonces, ¿cómo me doy cuenta semiológicamente, aparte de que tiene... ¿Qué otra cosa yo hago cuando un paciente recién nace y que tengo que hacer por obligación? La sondita. Pero con la sonda no tengo que ser burro, o sea, bruto me refiero, ¿no? Si soy bruto, agarra y me voy a pasar a través por el esófago, la tráquea, todo eso. Y puede pasar, sí puede pasar. Acuérdense que los bebés son muy delicados, entonces tengo que tener mucho cuidadito con el tema de la sonda. Solamente, acuérdense que la sonda con el mínimo choque que tiene con cualquier cosa, ya hace una resistencia. Y ustedes no tienen que seguir insistiendo. O sea, ustedes ponen choca con algo y ya está. Ahí se quedan. No seguir insistiendo, voy a pasar. Si sigo insistiendo, ahí sí lo fregué. Entonces, solamente la sonda tiene que entrar rápido, sin tener ninguna resistencia. La mínima resistencia que tenga ustedes tienen que parar. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es una sonda nasogástrica, y también es importante el tema de la sonda rectal. ¿Por qué? Porque eso también me permite hacer otro tipo de patología congénita, que es el ano imperforado o incluso algún problema congénito, ¿no? La ausencia de ano, incluso, o sea, en muchos pacientes que tengo que llegar ahí. Y esos son pacientes que se tienen que operar rápidamente en el transcurso de las primeras 24 o 48 horas, porque si no se nos descompensa y se nos puede morir, ¿no? La sonda nasogástrica. Síntomas, ya hemos visto, ¿no? Regurgitación por atresia esofágica, ya lo he dicho. 2. En los casos graves, en la D y la C que nosotros estamos viendo, donde la fístula es importante, la neumonía o neumonitis química es básico en el niño, ¿no? No le he hecho el diagnóstico porque he creído, o de repente no tenía una fístula pequeña, pero le he metido la sonda y le he hecho una fístula grande. Y lo he fregado. Entonces, ¿qué cosa es lo que hago? Estoy poniendo la sonda, le fistulicé al paciente, y después sigue el bebé con su leche, con todo, y empieza con fiebre, empieza con llanto continuo, no quiere comer, empieza a tener cialorrea. Uy, algo pasó con ese bebé. Y eso lo hacen a los días nomás, en la primera semana. Entonces, inmediatamente hay que traerlo, sacarle la radiografía, y puede ser que el paciente tenga un trastorno congénito esofágico y pueda llegar a tener una neumonía química, una neumonitis química. Y peor, generalmente la leche sí produce, pero no es tanto, ¿no? ¿Cómo se llama? La leche materna, pero la otra leche sí puede producir una irritación mayor. ¿Ya? Nan, padrón, ¿Cómo sabe? ¿Está averiguando de hablar? ya está averiguando. Cuanto más que el bebé le haces. Ya tiene cachorro, jodido. Ya tiene cachorro, jodido. Si es tu bebé, ya bueno. El diagnóstico. El wolf. Sonda nasogástrica, ya sabemos. Primera resistencia, no insisten, es bebé. El bebé es muy, muy frágil, ¿no? Cuando uno se acostumbra, incluso da una sensación, ¿no? Las primeras veces, siempre le ha pasado, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, que cuando recién por primera vez agarran un recién nacido, es como que esa fragilidad le da la impresión como que lo van a romper, ¿no? Da esa sensación. Después ya nos acostumbramos, ya somos más fuertes. Pero al principio, por primera vez, la primera vez que uno tuvo un parto, ¿no? Tiene esa sensación. La ventaja de ustedes, si ustedes hacen parto, todo en periferia, y ya se van un poco más preparados, por lo menos a la cama. Yo la primera vez que hice un parto fue un examen, o sea, ya había terminado, ya era médico, y me presenté a trabajar en una clínica famosa de ella, y como siempre yo les dije que sabía hacer de todo. ¿Sabes hacer? Sí, sé partos, todo lo que es. Y en mi guardemes, entonces, allá como es, usted sabe hacer, allá no te piden currículum, tu currículum puede ser un papelito, nombre y apellido, listo, no necesito más. Y yo el otro se puede tener un currículum así, no me interesa el currículum, vamos, trabaja, te hago la prueba, un día, tu guardia, y si trabajas bien, obviamente tienen su gente que hace, que supervisa, y tú no sabes quién es, tienen su gente oculta, y ellos son los que le avisan al director para ver si trabajas o no trabajas, si sabes trabajar, ¿no es cierto? Entonces, si sabes hacer, te contratan, y es una clínica donde pagan muy bien y es un lugar muy bonito para trabajar. Son los primeros que nosotros empezábamos a trabajar allá, ¿no?
Y yo nunca había hecho un parto. Había visto, sabía lo teórico, todo lo que quieran lindo. Por eso a ustedes les digo mucho con las prácticas de repente de esto para que hagan, porque a mí me ha pasado. Yo no sabía y ese era mi examen. Yo decía, ¿sabes hacer? Sí, sé hacer. Lo que sí sabía era poner vía central, todo lo que sí la había aprendido, pero parto nunca en mi vida de hecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Agarro y en mi guardia me llegó a pasar. Justo en mi guardia ese mi vida. Entonces, claro, yo agarré, sabía lo teórico, hice todo lo teórico como era, ¿no? Por suerte saqué al bebé bien, toda la cosa por dentro, me estaba orinando, pero bueno, caballero, no estaba así. Terminé y daba la sensación, vi la sensación como que subiese, porque yo estaba sereno, tranquilo, toda la cosa, pero por dentro decía, ¿por qué me toca a mí esta cosa? Todo por dentro, ¿no? O sea, agarré, ya terminé el partito, hice todo lo que tenía que hacer, todo. Y después me fui a mi habitación y empecé a transpirar, toda la cosa. Pero era así. Ustedes tienen la ventaja de hacer un interno, o sea, ahora van a su externo.